y partimos de quiénes somos. En primer lugar, somos una sociedad civil y organizaciones de hombres, mujeres, indígenas, campesinos, campesinas, LGBTI, compañeros con capacidades especiales, que como moradores de parroquias, cantones, barrios, provincias, hoy nos hemos dado cita en esta casa, que es la casa donde se construyen las leyes, pero también se construye el Ecuador. Y por ende, nuestra lucha más allá es sobre la conciencia ciudadana y sobre que esa será siempre nuestra lucha constante, que es el respeto a decidir como tal. Tomando en cuenta que hoy Ecuador está en la mira del mundo, ya que existen intereses de por medio, y los intereses a nivel mundial como a nivel latinoamericano, hay que tomar en cuenta los aspectos que han venido suscitando en otros países, y por ende Ecuador está en la mira, y por ello están en una complicidad de sabotear lo que es la UNASUR y los países latinoamericanos de la integración. Por ello, la conciencia ciudadana, independientemente de la inclinación política, los y los ecuatorianos tenemos derecho a conocer la verdad, y de ahí sacar nuestras propias conclusiones. Hoy, en este contexto de una renovada ofensiva imperialista, donde los Estados Unidos, para instaurar la nuevamente llamado Consenso de Washington en nuestros países. Es por ello que en Brasil como Argentina los nuevos gobiernos derrotaron. Además de eso, los progresistas han comenzado a implementar las viejas políticas neoliberales, tratando de inquisitar y llamar a ese viejo país. En esto, sobre todo, se ha encaminado a recuperar el control económico capital financiero internacional, que mediante el endeudamiento y la privatización ha reconquistado el lugar y tratando de llamar a esos antiguos países. En este sentido, quiero tomar ejemplo lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil y en Venezuela, ejemplos claros para tomar conciencia. En ese sentido, tenemos que ver lo que está pasando en Argentina, el macrismo. Argentina, ¿hasta dónde ha llegado? La devaluación del peso, al aumento de la tasa de interés, el aumento de las tarifas de los servicios, tenemos como es el agua, la luz y el transporte, la reducción de recursos en educación, tratando de privatizar lo que es la educación y la salud, generando desempleo en mayor cantidad, llegando a una cifra de casi 1.500.000 desempleados en Argentina. Tenemos lo que es en Brasil, el temerismo. Es algo sorprendente y triste a su vez, el congelamiento en el gasto de salud y en educación, casi por 20 años que quieren hacer mediante una reforma constitucional. Y a su vez también el incentivo a los gobiernos estatales y municipales para privatizar los servicios como es el abastecimiento de agua. Son hechos que ha logrado Argentina y que Brasil y que ahora se los quiere privatizar. Los cambios del currículo educativo, limitando el exceso en disciplinas en área social y cultural. Las propuestas de subir la jubilación a 65 años para hombres y mujeres, después de haber trabajado y aportado por 49 años de forma ininterrumpida. Asimismo, hacemos mención a Venezuela, que nos han querido ahora comparar y nos quieren llevar ciertos políticos y cierta hegemonía que ahí quiere influir entre la política ecuatoriana y venezolana, sin tomar en cuenta, sin tener claras las características de Ecuador con las características de Venezuela, habiendo también una guerra económica en Venezuela y que hay una responsabilidad compartida y que las transnacionales no han dicho nada, que se esconden y no manifiestan que están tras de eso. Y de ello también los empresarios que están atrás de eso. Ante todo esto mencionado, hay que resaltar la injerencia, los intereses de ciertos sectores como los empresarios y los transnacionales. Como ecuatorianos no olvidamos aquella época neoliberal, los impactos que fueron muy significativos para nosotros como ecuatorianos, la concentración de la riqueza y el incremento notable de la pobreza, además del feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Si más nos recordamos, fue una época muy triste para nosotros, donde el 10% de ecuatorianos
tuvieron que emigrar, salir de Ecuador en busca de trabajo, como Estados Unidos, Italia, España, entre otros países, en busca de una calidad de vida. En ese sentido, no podemos dejar a un lado lo que es la política que pasó en aquella época, donde fue atravesando por el mismo carácter mercantil. Los partidos políticos, casi sin excepción, perdieron su identidad ideológica y los programas se convirtieron en tiendas de campaña electorales lideradas por caudillos locales como caudillos nacionales. Frente a esta realidad, las organizaciones sociales se movilizaron para resistir y proponer cambios de una nueva gobernanza. Fueron las organizaciones sindicales, estudiantes, movimientos sociales indígenas, movimientos de mujeres, los compañeros de la comunidad LGBTI, los compañeros ecologistas, campesinos, campesinas, los pobladores urbanos, jóvenes, que en su momento con mayor o menor capacidad de articulación enfrentaron a los gobiernos de turnos y las agendas neoliberales que pasó en nuestro Ecuador. Por todo ello y el proceso que nace a medida del año 2006, en donde las luchas que fueron logradas a este gobierno, de acuerdo al trabajo y a la demanda de nuestra población, son hechos y logros que hemos ganado, como por ejemplo, que no hay que olvidar, una educación gratuita, acceso con equidad, las becas, la inversión en viabilidad, la distribución más en recursos en salud y la construcción gratuita y la construcción de nuevos hospitales de salud que fueron con acceso a medicamentos y a consultas gratuitas, luchas que se han venido ganando de poco a poco. La generación de energía renovable, garantizar los derechos laborales a trabajadores domésticas y la afiliación a amas de casa, de seguridad social, la mejora de las infraestructuras para los deportistas, garantizar los derechos de la orientación sexual, donde se prohíbe cualquier tipo de discriminación en el marco constitucional, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y el seguro de empleo, como entre otros logros que se han venido generando. Pero asimismo, nos falta mucho por construir y que no se nos olvida, y que como sociedad civil siempre hemos sido críticos y seguiremos siendo críticos para seguir avanzando en nuestra construcción. Ante toda esta coyuntura política, hacemos un llamado a la sociedad para generar conciencia frente a estas elecciones. El desafío a respaldar los avances que ha hecho este gobierno, pero asimismo a exigir por una mayor coherencia de sus agendas, de modo que se pueda concretar las aspiraciones de un Estado garantista de derechos. Por ende, respaldamos y exigimos, a su vez, al candidato Lenín Moreno, los siguientes compromisos con la plataforma Conciencia Ciudadana, que son, en este primer punto, generar una fiscalización exhaustiva a todos los estamentos del país. 2, realizar una consulta de las comunidades involucradas en los sitios donde se genera la explotación de los recursos minerales. 3, exigir que se abran más espacios de diálogo y participación para que sea incluyente y no sea solo para las autodenominadas representantes eternos de algunas organizaciones. Despenalizar el aborto por el derecho a las mujeres del aborto de manera legal, segura y gratuita. La erradicación de todo tipo de violencia y a su vez abarcar y acabar con la impunidad de toda y en su totalidad de los casos de feminicidios que existe en nuestro país y que no es una noticia nueva, sino que es una lucha que están haciendo constantemente. Con el fin de priorizar al ser humano por encima del capital, que en las acciones del gobierno viabilicen la construcción de un Estado al servicio de las grandes mayorías. Caso contrario, seguiremos siendo críticos y lucharemos. Pero sin antes mencionar, como ecuatorianos debemos recordar también a estos grupos de poder que se encuentran tras la candidatura de Lazo, banquero, empresario, quien le apoya la alta burguesía quiteña, guayaquileña, la alcuria de la Iglesia Católica, la aristocracia de la cúpula militar, todos los sectores que han gobernado y de cierta manera quieren generar y volver a un país de retroceso, de privatización, donde ahora la salud hasta puede costarnos.
donde la educación ahora puede ser un juego. Estas fuerzas que hoy presentan como el cambio no son más que las viejas élites que quieren recuperar el poder político que les han esquivado durante estos 10 años, donde se ha podido recuperar ciertas luchas, pero que seguimos en ese mismo camino. No obstante, quiero resaltar algo importante de este candidato Guillermo Lasso, que es contradictorio con su mismo programa y con sus mismas palabras. Ante estos recientes hechos de los compañeros primero cubanos médicos, que en primer lugar en una plataforma menciona que afuera los cubanos que vayan a ir a su país, pero sí llama a una venezolana incoherente a que se involucren en las políticas de nuestro país. Entonces, al señor Guillermo Lasso sí sería bueno que sea por lo menos coherente hasta con su discurso y dejar a un lado el nacionalismo, que en este tiempo de campaña no le sirve, teniendo en cuenta que tiene paraísos fiscales en el exterior. Sin antes mencionar también que rechazamos todo tipo de odio y todo tipo de fobia y que nos solidarizamos con los compañeros médicos cubanos y con todos los compañeros que han sido atropellados mediante esta fobia que nos comparte el compañero o candidato Lasso. Pero sí queremos resaltar que nosotros, la plataforma, somos diversos y estamos en una lucha constante y que aquí la fobia y la xenofobia no va con nosotros. Aquí somos inclusivos, integrantes y diversos. Somos la sociedad civil organizada. Somos los que profundamente realizan el trabajo de base social y representatividad de colectivo. Nosotros estamos aquí presentes porque estamos convencidos de que el proceso revolucionario, la revolución ciudadana tiene que seguir dando pasos agigantados para que se visibilice el proceso de cambio progresista en donde la conciencia ideológica, social, socialista, se mantenga no solamente como un ejemplo en el país con un solo candidato que estamos representando, sino como un ejemplo en América Latina por la liberación de los pueblos, un llamado de conciencia para saber que los candidatos que nosotros tenemos son fundamentales para mantener los procesos revolucionarios de reivindicación social. Es por eso que estar aquí presentes y ser parte de estos procesos de lucha nos consagra aún más para seguir dando y fortaleciendo a quien no tiene voz, a quien no tiene mirada. Decirle que nosotros también al candidato Lenín Moreno, reconocerlo como un candidato de pueblo y decir que esas acciones, esas palabras y esas cuestiones convincentes de labor, de lucha, se van a mantener, sí, siempre y cuando las cosas sean reconocidas, porque nosotros estamos en la vanguardia, nosotros somos el colectivo y no manejamos ningún sectarismo o representación individual. El colectivo, las bases sociales están presentes y aún más cuando las protestas y la voz es de jóvenes que realmente quieren un cambio hacia el progreso social y humano. Es por eso que compañeros y compañeras, que escuchen no solamente la conciencia de nuestro país, sino en Latinoamérica, que los procesos serán en base a la lucha y estaremos ahí dando el pecho ante cualquier circunstancia. Sabemos que dentro del campo político y las políticas y geopolíticas internacionalistas y los intereses de por medio han querido amedrentar los procesos democráticos y reales de la verdadera construcción social. Que no perdamos el objetivo de que detrás del poder de un burgués o un representante de la burguesía internacional existen también intereses oscuros de acabar, no solamente con nuestros campos, no solamente con nuestra cultura, sino también con las familias y el proceso de libertad hacia el futuro de nuestra región. Compañeros, estamos presentes en la lucha y seguiremos avanzando. Porque las luchas de los campesinos también son nuestras luchas, las luchas de los afroecuatorianos, de las madres solteras, de los jóvenes, de nuestros hermanos campesinos
Las luchas de todo aspecto social son nuestras luchas. Somos seres humanos y eso nos hace grandes. El pensamiento que nos lleva a la reflexión acerca de qué somos, qué queremos, qué necesitamos como sociedad en virtud de ser mejores individuos para el bien común y también del bien de nuestro país. Por eso nace esta idea desde el pueblo, desde cada rincón del país. Estamos varias provincias, varias ciudades, varias parroquias e inclusive varios recintos. No para apoyar a una persona, sino más bien para apoyar la reivindicación de nuestros derechos, apoyar el proceso y también decirles francamente que seremos críticos permanentemente, porque nuestro objetivo es el bien común. Agradecer también la presencia de los medios de comunicación objetivos que están en busca de la información verdadera y no persiguen un capital o un fin personal. Listo. Con el asunto del acceso a las universidades. Está bien. Que vamos a estar en un debate permanente y ese debate permanente. Dialogamos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Sí, pero ¿cómo? Una agenda programática dentro de esa diversidad. La protesta y en el que vamos a exigir como una manifestación. Para que esa reforma, en un momento posterior, para poder reconstruir, que que los compañeros de nuestras otras provincias van a dar sus aportes. ¿Cómo juntas el estamento? Por el estamento. Y que nos han permitido desde la música, desde la danza, ni de ninguna bandera. Nos declaramos Estemos comprometidos y comprometidas. una vez aprobada, entonces la responsabilidad desde los actores